Todo lo relacionado con nuestros peques nos genera bastante preocupación, aunque conforme crecen los problemas no desaparecen, simplemente se transforman. Hola, soy Yolanda Velaz, enfermera de pediatría y prevención, divulgadora sanitaria y fundadora de la plataforma de ayuda integral a la maternidad Nadie como Mamá. Bienvenida a esta nueva temporada del podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Estamos en diciembre y a vísperas de Navidad. Quiero hablar de un tema que como madre me da pánico, pero creo que es imprescindible no solo hablar sobre ello, sino tener las herramientas necesarias para poder afrontarlo de forma correcta. Hoy vamos a hablar, por petición vuestra, del acoso escolar. Y por eso hoy me acompaña la psicóloga Silvia Nava. Con ella vamos a tratar cómo afrontar la situación en casa y la importancia de buscar ayuda profesional no solo para nuestro hijo, sino también para nosotros como padres. Silvia, cariño, muchísimas gracias por acompañarme hoy para hablar de un tema tan importante y a la vez tan delicado. Hola Yolanda, gracias a ti por contar conmigo para hablar de algo que nos preocupa tanto a todas las familias y de hecho es uno de los temas más frecuentes que yo recibo en consulta. Pues sí, por desgracia. Tratar un caso de acoso escolar en casa es una tarea delicada. Muchas de vosotras lo habéis compartido conmigo. Pero es crucial para brindar apoyo y protección adecuada a nuestro hijo. Como padres muchas veces identificamos que algo le pasa, pero no conseguimos saber lo que es. Es importante brindar un espacio seguro y de confianza que debemos trabajar desde peques para que cuando haya un problema compartan sus pensamientos y preocupaciones con nosotros. Sin duda es imprescindible que se sientan comprendidos y apoyados. Silvia, cuéntanos cómo de importante es esa confianza que debemos trabajar desde pequeños para que el día que haya un problema tengan esa confianza y también les demos ese espacio para compartirlo cuando quieran, ¿no? Y va a ser fundamental crear en casa un espacio para que puedan contar lo que necesiten sin sentirse juzgados. Yo creo que este punto es el más clave, ¿no? Si hay unos padres que cuestionan lo que cuentan sus niños, que restan importancia o al revés, incluso sobrereaccionan, estos sin duda van a dejar de compartir su malestar. Y esto empieza desde muy pequeñitos, porque la tendencia innata de un niño pequeño va a ser buscar la protección del adulto. Pero ¿qué pasará si cada vez que un niño que necesite ayuda para gestionar algo a nivel emocional se encuentra con un adulto que no valida, que quita importancia o que cambia de tema? Pues ese niño va a dejar de contar con ellos porque no obtiene lo que necesita a nivel emocional. Cuando os cuenten algo que les ha sucedido en el colegio, pues les podemos preguntar qué necesitan de nosotros, porque a veces nos vamos directamente a decirles lo que tienen que hacer y quizás solo necesitan que les escuchemos, que les validemos lo que han hecho con los recursos que han tenido en ese momento y poder trazar con ellos ideas que puedan hacer la próxima vez que les vuelva a pasar. Así ayudamos a su cerebro también a razonar, a pensar, a anticiparse a determinadas situaciones, teniendo una mochila llena de recursos y si no de lo contrario, pues algunos niños van a tender a bloquearse y a no confiar en sus capacidades. Totalmente de acuerdo. El tener una comunicación abierta con nuestros hijos, pues ya hemos escuchado que es imprescindible. Buscar el momento adecuado para que sean capaces de verbalizar sus preocupaciones y miedos también, ¿no? Sí que es verdad que a veces, nos obsesionamos como padres, ¿no? Sabes que a tu hijo le pasa algo y no te lo dice, ¿no? Y estamos todo el rato, dímelo. Y al final conseguimos el efecto contrario. Así que, Silvia, cuéntanos algún tipo de herramienta para trabajar esa comunicación. Yo con mis peques, que ya te lo he contado alguna vez, me gusta desde que son muy pequeñitas hacer lo bueno y lo malo del día. O sea, antes de meternos en la cama, tanto ellas como nosotros, cuando está su padre también, decimos lo mejor del día y lo peor.
Y de esa forma, pues al final consigo identificar a veces cosas que les preocupan o algún conflicto, aunque sea pequeño, que hayan podido tener y que bueno, les haya dejado ahí, ¿no? Ese resquemor de decir, jo, pues mira lo que me ha pasado, ¿no? Así que sí que me gustaría, Silvia, que nos cuentes un poco cómo podemos trabajar, ¿no? Desde casa esa comunicación. Pues este ejemplo que has puesto está fenomenal. Dedicar todos los días a que cuenten cómo se han sentido en el colegio es perfecto. Si ha habido algo o alguien que les haya hecho sentir bien y algo o alguien que les haya hecho sentir mal. Con estas palabras lo que hacemos es bajar la emoción. Y también creo que el poder generar esto de manera espontánea durante los ratos que compartimos en familia, podemos también hablar nosotros de cómo nos hemos sentido en el día, ¿no? Si nos hemos enfadado por algo, si hay algo que nos haya hecho ilusión, pero de manera natural en el discurso, no solo en espacios concretos donde hablamos de lo bueno y de lo malo. Porque a veces dejamos estas conversaciones al plano de los adultos y no bajamos a compartirlos con los niños y en realidad es maravilloso, no solo porque tengan una referencia que exprese lo que les sucede a nivel emocional, sino porque además de darles recursos y ejemplos de cómo hemos resuelto o reaccionado ante esas situaciones, también ellos van a desarrollar la empatía y la capacidad de ayudar a los demás y que te puedan preguntar, ¿no? Después, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Y la verdad que es muy bonito ver cómo participan de este tipo de conversaciones que, aunque sean muy pequeñitos, también aprenden y nos cuentan muchas cosas. No, total. Y además que tienen a veces unas respuestas que a mí me dejan boquiabiertas. O sea, mi hija con 7 años, digo, pero madre mía, ¿de dónde ha sacado esta niña esta contestación, ¿no? Que yo ni en mi mejor rato del día lo hubiese hecho tan bien. O sea, yo creo que efectivamente también hay que darles, ¿no? Esa empatía para que sean capaces, ¿no? de luego al final ir evolucionando y teniendo también esas habilidades que tienen que ir desarrollando, ¿no? Pero una vez que hemos trabajado esa confianza y la comunicación en casa y confirmamos, evidentemente, por desgracia, que algo está pasando en el colegio, Silvia, ¿cuál es el orden correcto de actuación? ¿No? Recopilar información, incidentes, fechas, lugares, personas, comunicarlo al colegio. Desde tu experiencia, cuéntanos qué es lo más importante en esta fase, qué es lo primero que tenemos que hacer, porque muchas madres me escriben asustadísimas y al final yo creo que igual, pues la liamos gorda antes de poner las bases, ¿no? Y quiero tu opinión como profesional, porque a veces como padres perdemos un poco, ¿no? Ese orden lógico de las cosas. Pues para mí lo primero es escuchar al niño sin asustarle y sin asustarnos, ¿no? Que a veces ellos lo notan, ¿no? Les transmitimos toda esta preocupación. Creo que no podemos acceder a un tercer grado, aunque en ese momento sintamos muchísima angustia y queramos tener como toda la información ya y en este instante. O sea, el simple hecho de que se haya abierto a compartirnos algo ya es súper buena señal y no le podemos asustar. Entonces, con toda la calma que podamos, vamos a tratar de escuchar todo lo que nos tengan que decir de una manera espontánea. Podemos hacer preguntas, pero que no sean demasiado invasivas. Por ejemplo, ¿y esto, cariño, es la primera vez que pasa en el cole? ¿Hay alguien que lo sepa o que haya intentado ayudarte? ¿Qué te gustaría que hiciera mamá con esto que me estás contando? O sea, el objetivo de estas preguntas, más que día, hora, quién, cómo, cuándo, ¿no? O sea, todo este cuestionario que a veces sufren los niños que cuentan algo así que está pasando en el colegio, el objetivo principal va a ser que nuestro hijo se sienta seguro y protegido por sus padres. Entonces, si tenemos este prisma, seguro que bajamos un poco las revoluciones de las preguntas. Si lo que hacemos es, por un lado, no dar importancia o preguntar demasiado, porque también está el otro extremo, ¿no? El de, bueno, pues no será para tanto, bueno, ya está, pero es tu amigo. A veces tendemos como a relativizar lo que nos está contando y siempre le tenemos que dar importancia, pero es la importancia justa, ¿no? Ni muy poca ni excesiva. Y tampoco reunirnos con el colegio sin decirle nada. O sea, es muy importante como... tanto si le asustamos por exceso o por defecto, vamos a perder el control de la información y lo que podemos hacer es conseguir que no nos quiera contar nada más o incluso podemos llegar a retraumatizar. Qué importante lo que has dicho, ¿no? Ni pasarnos, ni quitarle importancia, ¿no? Porque al final para él, encima que conseguimos ese objetivo que siempre queremos como padres, es que haya esa comunicación, ¿no? Entre ellos, ¿no? Sobre todo de ellos con nosotros.
si después del paso que ha dado cogemos y quitamos no importancia, pues vamos a hacer justo el efecto contrario. Y si nos pasamos, también no. Esas preguntas que has dicho, y esto, cariño, es la primera vez que pasa, hay alguien que lo sepa, que haya intentado ayudarte. ¿Qué te gustaría que hiciera? O sea, me parece vital con esto que me has contado, ¿no? Hacerle partícipe de los pasos, ¿no? Yo creo a seguir, y me parece súper interesante, Silvia. Así que una vez que hemos conseguido bueno, que se sienta seguro, ¿no? Protegido, después de que nos sea abierto a contarnos el problema que ha tenido, debemos comunicarlo al colegio, lógicamente informándole de que lo vamos a hacer, ¿no? Y además es imprescindible, ¿no? Yo creo que esto nos dirás mejor tú, Silvia, que la familia y el colegio también trabajen de la mano. Y bueno, y supongo que también teniendo un asesoramiento profesional no solo para el estudiante, sino para la familia, que las pautas también entiendo que las siga el colegio. Cuéntanos, Silvia, en estos casos, ¿qué es lo más importante trabajar primero con el niño, ¿no? Con la persona afectada, luego con la familia? Y por lo que te digo, ¿no? Varias pues seguidoras están viviendo, ¿no? esa situación y les agobia, ¿no? Lo que tú dices, o sea, no pasarse, quedarse cortas. Pues por desgracia muchas veces no pensamos que esto nos va a pasar hasta que nos pasa. Así que dinos un poco como padres, pues un poco qué podemos hacer, ¿no? Ante una situación así. Pues lo primero sería reforzarle el hecho de haberlo contado y su capacidad de pedir ayuda. Creo que validarles lo que han hecho, ¿no? Como gracias por confiar en mí, gracias por contármelo, yo te voy a ayudar. Sería el primer paso para que en caso de que vuelva a pasar vuelvan a sentirse seguros. No poner en duda lo que nos han contado, jamás, ¿vale? Ni quitarle peso, ni quitarle hierro, para ellos está siendo súper importante, ¿vale? Tenemos que pensar los problemas acordes a la edad que están teniendo en ese momento, y es que para ellos esto es lo más difícil que están viviendo, ¿no? Como etapa. Mantener la calma. Qué difícil mantener la calma cuando sabemos que nuestros hijos están pudiendo recibir algún tipo de acoso en el colegio. Recordarle que no es culpable de nada de lo que está viviendo. También súper importante. Hablar con el colegio, dándole la importancia que merece, ¿vale? Porque también, pues nos sorprenderán algunas respuestas de los colegios, pero nosotros vamos de la mano, ¿no? De lo que nos ha contado nuestro hijo, y sí que es importante que en el colegio se sepa lo que está pasando, porque al final van a ser allí nuestros ojos y casi nuestras manos, ¿no? Favorecer nuevas oportunidades para que amplíen el círculo de amistades. Y hay niños que por lo que sea, pues por diferentes motivos, que no son tantos que no podría detallarlos y que verlos en cada caso individual, sienten tanto rechazo en el cole que además de tener esta autoimagen como un poco desfavorable hacia ellos, pues puede hacer que no encuentren su sitio, ¿no? Y a veces a través de una extraescolar, de una actividad en la que que les guste y les haga sentir bien, pues van a poder ampliar un círculo de amistades que igual en la cual no se ha dado, pero es importante que tengan este sentimiento de pertenencia y de que oye, que con esto no ha funcionado, pero que fuera sí que puede funcionar. Continuar favoreciendo todo este clima en casa de hablar, de confianza, también súper importante. Y por supuesto consultar con un profesional. Creo que la figura del psicólogo aquí es muy importante para acompañar no solo al niño, sino al resto de la familia, y lo que decías también de trabajar mano a mano con el cole para trabajar bien esta situación tan difícil y tan complicada. Sí, o sea, sin duda es un problema serio. Yo viví una situación, mira, esto no lo hemos hablado nunca, Silvia, pues con 13 años. También yo creo que, quiero decir que antes era otra época en la que tenías un problema en tu clase, por ejemplo, como fue mi caso, se quedaba ahí. Yo me iba del colegio, me iba pues al pueblo donde vivía, y allí tenía mis amistades, tenía mi vida, o sea, quiero decir que es distinto, ¿no? Ahora yo creo que también con las redes sociales, con todo, se abre un melón muchísimo más grande que a veces no tienes ni dónde, ¿no? Agarrarte. Pero sí que es verdad que yo en aquella época, posiblemente con los años, luego te das cuenta que te hubiese venido bien ese apoyo de una psicóloga. Claro, estamos hablando, si yo tenía 14 años, de hace unos cuantos. Imagínate, claro. Y entonces no se hacía así, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, yo siempre digo que también me ayudó a madurar. Fue quizás el primer problema importante al que me enfrenté.
Y posiblemente a día de hoy soy como soy gracias a todo lo que hemos vivido a lo largo de la vida, pero el haber tenido en ese momento, ¿no?, esa ayuda a una persona que hubiese reforzado, porque al final llega un momento que yo creo que esto es como cuando te engañan, ¿no? A nivel ya de pareja, ¿no? Que hay un momento en el que dices que estoy haciendo mal, ¿no? Que habré hecho yo mal o que no tengo. También tienes Claro. ese sentimiento, ¿no? Y que alguien lo refuerce, que no sean tu familia, ¿no? Porque al final dices, joder, estos me lo dicen porque son mi familia, ¿no? Claro. Sí, no sé, o sea, verdaderamente es algo con lo que me siento muy sensibilizada porque de verdad te lo digo, o sea, no me gustaría por en ningún caso que les pasase a mis hijas, pero porque lo viví y lo viví en una época en la que lo podías dejar como neutralizado en un sitio, ¿no? Que quizás ahora lo que me agobia es el hecho de que encima, bueno, es que ahora con las redes sociales eso se puede agrandar muchísimo más, ¿no? Así que bueno, pues entiendo que, bueno, pues el acoso escolar es un problema serio que requiere, ¿no? Al final, lo que hemos dicho, ¿no? La colaboración entre la familia, entre el colegio, entre profesionales externos, en este caso, que es lo que decíamos, que quizás hace años faltaba esa pieza angular, ¿no? Que para mí es imprescindible, que en este caso eres tú, ¿no? La seguridad y el bienestar del estudiante creo que deben ser las principales prioridades durante un proceso así. Y sí que es verdad que me gustaría, Silvia, que desde tu experiencia nos cuentes un poco cómo es ahora las fases y la evolución del proceso, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que yo viví en aquella época. Claro, o sea, yo creo que esto ha cambiado un montón y ahora en los colegios también existen muchos protocolos que antes no habían, ¿no? O sea, antes no había un protocolo que se activara respecto al acoso escolar y ahora es algo que está mirándose bastante con lupa. Normalmente, a día de hoy, lo más frecuente es que los padres se comuniquen directamente con el colegio y casi en paralelo piden ayuda profesional externa, en este caso de un psicólogo, ¿no? Por lo menos todo lo que llega a mi consulta llega casi en este mismo espacio-tiempo. Suele llegar ya cuando ya se ha levantado la liebre en el colegio, o sea, ya suelen haber avanzado un poquito más. Es raro que vengan tan pronto como a mí me gustaría, ¿no? Que es más desde la prevención o desde el... No solemos que puede estar pasando algo, ¿vale? Pero bueno, el caso es que ya la figura del psicólogo está casi presente desde el principio y en mi caso siempre trabajo de la mano con el colegio para que todo lo que trabajemos en la terapia con los niños y las niñas y con las familias tenga una continuidad en el trabajo que se hace todos los días en el colegio, porque no sirve de nada que yo a un niño le esté dando herramientas desde la comunicación asertiva, para promover que salgan de un lugar pasivo respecto a todo lo que les está pasando y que en el colegio no le validen esto, ¿no? El que ponga un límite a un compañero, el que exprese y que minimicen todo este tipo de conductas, pues no favorecería nada, ¿no? En el colegio activan protocolos de observación de las partes implicadas y también se implementan medidas de protección con el objetivo de frenar lo antes posible la situación que está viviendo el menor. Hablo desde la generalidad y desde los casos que yo he conocido. O sea, me consta que hay colegios que no tienen esto tan bien implementado y que a los padres les cuesta mucho bueno, que empiecen a tener estos protocolos activos, ¿no? Pero bueno, creo que queda mucho trabajo por hacer, pero sin duda estamos mejor que años atrás. Y también aprovecho para comentar que existen teléfonos de orientación para las familias y para los menores, como por ejemplo el de la Fundación ANAR. El teléfono de la Fundación ANAR, que está en la web, ¿vale? Veréis que hay diferentes apartados en la web. Es un teléfono que es gratuito, que es confidencial y que es anónimo y sobre todo también está atendido por psicólogos, ¿vale? Con lo cual creo que es un recurso importante que a veces no tenemos en cuenta, pero que ya existen teléfonos que ayudan muchísimo y que asesoran en un caso de acoso escolar. Sí, lo vamos a decir, Silvia, es el 900 018 018. Porque al final muchas veces eso, pues claro, a mí me escribís desde la confianza. Me ha pasado con un par de seguidoras de las que llevan conmigo muchísimo tiempo, que al final yo creo que el no conocerte, pero tener confianza es raro, ¿no? Es un concepto extraño. Hace que te atrevas a contar cosas, ¿no? A veces yo creo que me cuentan cosas que igual no se atreven a hacerlo bueno, pues con gente que tenga más confianza, ¿no? Y bueno, pues alguna, la verdad, la ha pasado francamente mal y no sabía ni cómo empezar por lo que tú dices, ¿no? Al final estamos hablando de una generalidad,
Cada colegio es un mundo, pues eso, por desgracia no todos van al mismo ritmo, unos tienen unos protocolos muy específicos y lo gestionan mejor, y otros, pues por desgracia, todavía tienen mucho que mejorar. Pero bueno, la verdad que muchísimas gracias, Silvia, porque creo que puede ser muy enriquecedor, sin duda, este podcast para todas las personas que se estén encontrando en esta situación. Y además te quería decir si hay algo más que te gustaría compartir con todos los padres que puedan escuchar el podcast de hoy. Pues sí, porque hemos hablado de cómo favorecer que nuestros hijos se sientan seguros para contarnos si sufren un acoso escolar y también de qué debemos hacer una vez que nos enteramos, pero me gustaría hablar brevemente de cuáles podrían ser las señales de aquellos niños que pueden estar sufriendo acoso escolar, pero que no son capaces de dar el paso de contarlo, ¿vale? Es un poco esta fase en la que los padres pueden estar ahí ojo a visor de ver si está pudiendo pasar algo. Entonces, por un lado, podrían ser cambios de humor significativos. Están más irritables, los notamos más tristes de lo normal, apáticos, llanto sin motivo aparente, que tengan explosiones de ira. También podemos ver que hay un rechazo a ir al colegio cuando antes le gustaba. Y esto suele acompañarse también de cierto nerviosismo, ¿no? Ante tener que acudir. Que le vemos que mejora el fin de semana y vuelve el domingo por la tarde a presentar esta sintomatología. Una disminución en el rendimiento escolar. Tenemos que pensar que son niños que están sometidos a una alerta constante, ¿no? Que les dificulta, están más pendientes de escuchar lo que están hablando, de si alguien me va a decir algo, me va a lanzar algo y demás, que de estar concentrado realmente en la clase y en las tareas escolares que tienen que hacer. Si hay una pérdida o un aumento del apetito. Si hay mucha sintomatología física, también relacionada con situaciones del colegio que mejora cuando están en casa, ¿no? Hay muchos padres que me cuentan que igual pasa una temporada donde les están llamando mucho del cole, no miras que tiene dolor de tripa y por si le podéis venir a buscar, pues que dice que le duele mucho la cabeza y que luego cuando llegan a casa y están un ratito en casa como que el síntoma desaparece, ¿vale? Estas conductas también suelen ser bastante llamativas. Alteraciones del sueño, aislamiento social, alejamiento de sus amigos, que le vemos que pues igual tienen una edad en la que ya los amigos empiezan a salir, a tener planes y que él pues pasa, ¿no? No quiere quedar con nadie. Pérdida de objetos o prendas. Esto es algo como bastante sutil, pero que muchas veces puede estar siendo consecuencia, pues igual se está inventando lo que está pasando, pero que en realidad se las están quitando, ¿no? Se las está extraviando como consecuencia del acoso. Cosas más evidentes como son lesiones, marcas, que podrían ser señales, lógicamente, que nos llevan a pensar rápidamente que puede estar pasando algo, pero que no terminan de pasar de todo desapercibidas, que los observemos, ¿no? Cuando se están cambiando y demás, si pueden presentar alguna lesión en el cuerpo que no nos habíamos dado cuenta. Que les notemos también con un diálogo negativo hacia ellos, ¿vale? Porque si hay una situación de acoso escolar, normalmente va acompañada de una disminución de la autoestima. Y, bueno, en definitiva, cualquier cambio en el comportamiento que veamos que nos resulte más llamativo, bien sea por exceso o por defecto, ¿vale? Así que eso es lo que me gustaría añadir. Madre mía, me encanta, Silvia. Ostras, me he acordado, me has hecho retroceder unos cuantos años. Me acuerdo que para mí era un regalo el viernes, maja, y cuando me despertaba el lunes por la mañana, mira, de verdad, o sea, todavía recuerdo, o sea, vivía entonces en otra casa, luego nos cambiamos de casa, ¿no? Pero recuerdo perfectamente como ese dormitorio y, ¡buah! Y la angustia que me daba el pensar que tenía que ir al colegio, ¿no? O sea que, bueno, creo que es imprescindible, de verdad, creo que este decálogo lo deberíamos tener muy presente todos, y desde aquí te quería dar las gracias porque bueno, creo que el podcast de hoy va a dar mucha luz a esas personas que me lo han pedido, pero al resto también nos ha dado esa luz necesaria y que ojalá no nos tengamos que enfrentar, pero no lo sabemos, ¿no? Y también tener esa información para poder identificar un posible problema de la índole que sea en nuestro hijo. Así que gracias, Silvia, por toda la información que has compartido hoy con nosotros. Estoy segura que va a ser de gran ayuda y por supuesto mil gracias por estar siempre disponible, porque eres un solete, porque eres de esas personas que da gusto escuchar y que bueno, pues por ahora no sé si te voy a ver antes de que acabe el año, porque estamos ya con un pie en el final. Con las fiestas aquí, así que gracias a ti, Yolanda, siempre, porque la verdad que para mí es un placer y siempre me hace mucha ilusión cuando me propones estas cosas, y felices fiestas. También a ti, cariño, y bueno, no se me ocurría
mejor podcast para terminar el año, porque ya, como ya sabéis, en las fiestas de Navidad yo creo que son para disfrutar también de lo presencial, que es necesario, de la familia, de los amigos, de los críos. Para mí la Navidad ha vuelto a tener un significado importante desde que hay niños en casa, y me encanta hacer podcast y me encanta acercaros esa información, pero creo que ahora toca descansar hasta después de Reyes. Así que bueno, por supuesto, si te los quieres escuchar, tienes más de 150 podcasts para ayudarte, ¿no?, en la bonita pero a veces dura tarea de la maternidad, desde el deseo de ser madre hasta ahora que estamos hablando del acoso escolar. Tienes podcast de todas las temáticas, ¿no? Y recuerda que me puedes encontrar en nadiecomomamá.com, y que si quieres estar al día de todo, te espero en mi Instagram, @yolanda_velaz. Y Silvia, recuérdales el tuyo. El mío, tu Instagram. Mi Instagram es @silbiología. Es PSIL biología, ¿no? Una mezcla entre Silvia y psicología. Sí, no, es una buena idea, pero a veces cuando ponemos los nombres, yo ya sabes que hace poco le cambié el nombre a Instagram. No es fácil, o sea, yo me doy cuenta ahora que lo doy más, ¿no? Y digo, qué difícil es de pronunciar, pero bueno, luego una vez escrito tiene sentido. Sí. Y si no, pon Silvia Nava en el buscador, que ahí aparece. O sea, efectivamente, Silvia Nava Psicología no tiene pérdida. Eso es. Que muchísimas gracias a todos también por haber estado al otro lado, que sin vosotros esto no tiene ningún sentido. Feliz Navidad, próspero 2024. Ojalá el 2024 sea mejor año. Por lo menos para mí no ha sido un buen año el 2023. No me quejo tampoco porque podía haber sido peor. Pero sí que espero, ¿no?, más de este 2024. Espero que podáis disfrutar de estas fiestas con los seres que os importan, y por supuesto también descansar, reconectar, ¿no?, volver a lo que decimos, ¿no?, a lo presencial también, al contacto con las personas. Y os mando un abrazo enorme, y Silvia, pues un besito. Si no te veo, pues que en cuanto vaya por Madrid te llamo, que es un placer siempre compartir contigo. Espero que pronto. Bueno, pues un abrazo y feliz Navidad.